Saludos apreciados estudiantes, con el compromiso que teníamos de que les iba a enviar los videos para que pudiesen estudiar, me permito enviarles el video de compuestos aromáticos, temática que estamos desarrollando a la fecha. Contextualicémonos un poco. Cuando hablamos de hidrocarburos aromáticos son aquellos que poseen propiedades especiales, digo especiales porque son diferentes a los alcanos, a los alquenos y los alquinos. Son anillos del benceno, en este caso, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno, es decir, 6 carbonos, 6 hidrógenos, unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. En los inicios de la química orgánica, la palabra aromático se usó para describir sustancias fragantes como el besaldehído, que le da olor de cerezas, durazno y almendras, el tolueno, que da olor del bálsamo de Tolú, una sustancia que se extrae de un árbol peruano, y el benceno, que se destila del carbono y tiene un olor dulce. Actualmente, el término aromático se emplea para referirse al benceno y a los compuestos relacionados estructuralmente con él. ¿Eso qué significa? Que existen muchas más estructuras reconocidas, algunas que no tienen fragancias tan atractivas, pero que al tener benceno pues se asocian a este grupo de aromáticos. Algunos ejemplos puntuales de estos aromáticos son el tolueno, un benceno con un metil, el trinitrotolueno, es decir, un tolueno como el anterior, pero ahora tiene 3 nitros, usado en explosivos, la aspirina, en este caso la tenemos con un éster y con un ácido carboxílico, tenemos el acetaminofén con una amida, es decir, el nitrógeno con el hidrógeno, ligado a un carbonilo que va a un metil, amida. Y tenemos la fenilalanina, que en este caso es un ácido carboxílico, al lado tenemos, como pueden observar ahí, una amina, es decir, nitrógeno, hidrógeno, pero que no va ligado a un grupo carbonilo. Y tenemos la vainilla o la vainillina, que en este caso pues da la fragancia que ya habíamos mencionado en la lectura. Cuando hablamos de algo de historia, pues la estructura del benceno pues tuvo su historia y fue difícil llegar a ella. En 1825 Michael Faraday extrajo una sustancia nueva del aceite que utilizaban para las lámparas que iluminaban la ciudad de Londres, dándole por fórmula empírica CH, es decir, se constituía de carbono e hidrógeno. Sin embargo, muchos años después, Mitscherling encontró también ese hidrocarburo, pero determinó que la fórmula molecular era C6H6. El inconveniente acá empezaba a surgir porque no podían hallar la estructura estable que se caracterizara por tener 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, según las propiedades químicas que conocían para la época. Comenzó una encrucijada para tratar de dilucidar la estructura del benceno y Claus propone un hexágono interconectando líneas que van hacia el centro para darle la estabilidad. Dewar propone 3 líneas, como las pueden ver ahí. Ladenburg propone una estructura un poco más compleja y Kekulé propone este hexágono con 3 dobles enlaces. Todas estas estructuras tuvieron que pasar por revisión y la mayor revisión que debió hacérsele es que fuera coherente con la estabilidad y con la reactividad que le encontraban al benceno, comparando este con otras sustancias ya conocidas y ampliamente caracterizadas. Es así que fue aceptada la estructura de Kekulé. ¿Y por qué? Porque era acorde a las características químicas del benceno y marcaba la diferencia entre las características químicas de otras sustancias. Por ejemplo, hablemos de las distancias en los enlaces de carbono-carbono. Si hipotéticamente el benceno fuera 1,3,5 ciclohexatrieno, pues sería muy parecido. Sin embargo, pues podríamos ver que entre carbono y carbono hay doble enlace y entre el otro carbono-carbono hay un enlace sencillo. Eso implicaría que cuando uno va y hace el estudio, debe encontrar que el enlace entre carbono y carbono debe ser 1,33 para los dobles y de 1,47 Armstrong para los sencillos. Sin embargo, cuando se estudia la molécula del benceno, se encuentra que esta distancia de enlaces está en un valor intermedio, en este caso 1,39 Armstrong o 140 picómetros. Es decir, que no son ni dobles ni sencillos en un instante. ¿Eso qué significaría? Que evidentemente pues marca la diferencia entre los ciclos de tipo alqueno
a esta estructura que llamamos benceno, teniendo ángulos de enlace de 120 grados, distancias de enlace carbono a hidrógeno de 108 picómetros y de carbono-carbono de 140 picómetros, sin discriminar que hubiese doble o sencillo en algún momento. Ante eso, pues, se tiene entonces que representar el benceno como un híbrido de resonancia, es decir, lo dibujamos, representamos como si estuviese el doble enlace allí, pero además tenemos que poner una flecha bidimensional donde muestre que esos dobles enlaces se mueven al otro carbono para mostrar que en realidad la resonancia nos está hablando que en un instante determinado, en al mismo tiempo, coexisten esta estructura, esta estructura. O si no, también vemos que lo representan con un ciclo, en este caso una estructura geométrica, pero va con un círculo en el centro que indica la alternancia de dichos enlaces. La longitud de todos los enlaces de carbono-carbono en el benceno es intermedia entre un enlace simple y uno doble, por eso pues decimos que es resonante. Veamos acá, como les decíamos, el ángulo de enlace es 120 grados, la distancia entre hidrógeno y carbono 100,09 Armstrong y la distancia entre carbono-carbono 1,39 Armstrong. ¿Cómo se explica esto? Entonces, otro de los experimentos que hicieron fue hidrogenaron, es decir, pusieron a reaccionar el benceno con un halógeno y él liberaba mucho menos energía que lo que se esperaba. Es decir, cuando hacían el ejercicio con un ciclo hexano o con un ciclo hexeno, se liberaban en este caso 28,6 kilocalorías por mol. Cuando hacían el experimento con un ciclo hexatrieno, se liberaban altísimas calorías, aproximadamente unas 32,9 calorías en este caso, perdón, unas 49,8 calorías en este caso, pero cuando hicieron el ejercicio con el benceno se encontraba que liberaba 32,9 kilocalorías, es decir, era intermedio entre los dos. Eso hacía suponer que el benceno no podía ser ni un ciclo hexano ni un ciclo hexeno, en este caso, y así tuviera tres enlaces dobles, como en el caso del 1,3,5 ciclo hexatrieno, ¿sí? No podía ser este ciclo o no podía ser de la familia de estos ciclos por la energía que liberaba. El benceno presenta una gran estabilidad química y propiedades diferentes a las sustancias con estructuras semejantes. Adicional al experimento de la energía, pues también ponían a reaccionar con sustancias. El benceno reacciona por sustitución, en este caso, con calor, en el caso de la halogenación para incluirle un bromo al anillo, en el caso en ese caso de la sulfonación para adicionarle pues un sulfuro ácido al anillo, pero no reaccionaba con el permanganato de potasio, ni con el ácido sulfúrico sin calentar, ni con el bromo sin calentar. Mientras que sustancias como el ciclo hexano, el ciclo hexeno, sí reaccionaban fácilmente. Perdón. Acá. Como les decía, en el caso de un ciclo hexano, un ciclo hexeno, este sí reacciona no por sustitución, sino por adición con el permanganato de potasio, con el bromo o con el ácido sulfúrico, como pueden observar ahí. ¿Cómo sucede esto? En este caso depende de la teoría de valencia. Ustedes recordarán que hablábamos de la hibridación. En este caso la hibridación característica es una hibridación de tipo sp2, porque un orbital s
se hibrida con un orbital p, como pueden observar ahí, para obtener en este caso una hibridación sp2, es decir, un orbital s con dos orbitales p, uno px y uno py, un híbrido, y quedando libre el orbital pz, como pueden observar ahí. ¿Sí? Igual salta el electrón al otro nivel. En este caso, ¿qué sucede? Que en el benceno se observan las nubes electrónicas y entonces unas corresponden al enlace carbono-carbono, carbono-carbono, hidrógeno también, carbono-carbono, carbono, hidrógeno, y quedan electrones en este caso libres en el otro orbital, como podemos observar acá. Queda el orbital híbrido y queda el orbital p. eh, mm, Uno queda paralelo a la molécula y otro queda transversal a la misma. ¿Qué podemos decir de esto? Eso hace que el electrón o la estabilidad de deslocalización de los electrones en el anillo genere la aromaticidad, es decir, en ese orbital P que no quedó hibridado, en ese 2pz, que es este mismo P orbital que está acá en rojo, van a moverse los electrones y entonces por lo tanto va a garantizarse que exista enlace doble, enlace sencillo en todo, o sea que va a estar rotando tanto por arriba como por abajo y eso es lo que da la aromaticidad. Compuestos aromáticos, no solo los que mencioné ahorita, mire, está el benceno, también pueden ser dobles anillos, está el naftaleno, como podemos ver acá, está el antraceno, triples. Mire el fenantreno, que parecería un antraceno, pero solo en la localización de la molécula, ¿sí? Moléculas mucho más interesantes como la pirimidina, que lleva nitrógeno, como el tiófeno, que lleva azufre, ¿sí? O como la pirimidina, está la piridina y está la pirimidina, que lleva dobles nitrógenos. Y podemos encontrar también la purina, tanto la purina como la pirimidina son precursores como podemos observar, la purina, mire la cantidad de enlaces que lleva. Estas son bases nitrogenadas, en realidad la pirimidina y la purina son bases nitrogenadas para el ADN, importantísimas. Nomenclatura de los aromáticos monosustituidos. Simplemente, pues se le da el nombre del sustituyente terminado en benceno. Por ejemplo, nitrobenceno. Por ejemplo, clorobenceno. Perdón. Tenemos entonces el clorobenceno, el etilbenceno porque es un etil, la anilina porque en este caso es NH2 con el benceno, se le llama el nombre vulgar de anilina, propilbenceno, 3 con benceno, el fenol, es decir, 1H, un hidroxi con el benceno, que sería un alcohol, el tolueno, que ya lo mencionamos, benzaldehído, que es el benceno, un aldehído, y el ácido benzoico, un ácido carboxílico de tipo benzoico. ¿Sí? Así es el nombre de los monosustituidos. Disustituidos. Utilizamos tres clases de prefijos. El prefijo orto, el prefijo meta y el prefijo para. Se signan con la letra O-M-P-. Orto dice para dos sustituyentes que están seguidos, es decir, en un carbono está uno y en el que le sigue está el otro. Por ejemplo, el oxileno. En este caso son dos metiles seguidos. Encontramos esos mismos metiles, pero ahora no están seguidos, sino que hay un carbono intermedio, como podemos observar ahí. Entonces es el metacileno o M-sileno. Y está el parasileno, que ya son dos carbonos intermedios entre uno y el otro, parasileno. Veamos también, por ejemplo, el M-bromoclorobenceno. Está el bromo por orden alfabético, el cloro que le sigue, meta, en este caso,
perdón, ahí es ortobenceno. Entonces encontramos el paracresol, que es el metil con el OH, y está el paraclorometilbenceno en orden alfabético. Pido mil disculpas por el bromocloro, ahí es ortobenceno. Ejemplos. Si nos ponen a relacionar en este caso, pues yo diría el metilbenceno. Pues si me ponen a buscar el metilbenceno, fácilmente, aquel que tiene metil y el benceno. Si me ponen a buscar el 1,2 dietil, entonces busquen 1,2 dietil, 3-metilbenceno. Listo, muy bien, porque esos son polisustituidos, no usamos ahí ni orto, no utilizamos ni meta ni para, porque son polisustituidos, no disustituidos. Tenemos por ejemplo el 4-etil, 1-isopropil, 3-metilbenceno, en este caso, según el orden que yo vaya a dar. Y tenemos, por ejemplo, el nitrobenceno. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena por la demora en el paso de las diapositivas. Espero que les sirva para prepararse para su prueba mensual. Feliz fin de semana, feliz festivo.